Feliz sábado, mis hermanos. Feliz sábado. Les damos nuevamente una cordial bienvenida acá a la iglesia de Pomaski, a todos los presentes y a los que se integran por medio de las redes sociales. Sean todos bienvenidos a un sábado más, a un estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a seguir con el estudio del santuario y su servicio. El tema de hoy es la consagración de Aarón y de sus hijos. Es una orden que dio el Señor a Moisés, que dijo lo siguiente: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras y el aceite de la unción, el becerro de la expiación y los 2 carneros y los canastillos de los panes de levadura, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso está en Levítico 8. Entonces, la consagración de Aarón y de sus hijos es una sucesión de actividades que tenía que realizarse antes de que fueran consagrados Aarón y sus hijos. Vamos a estudiar la palabra. Debemos tener en nuestras manos la Biblia, porque vamos a estudiar bastante. Vamos a abrir la Biblia en algunas ocasiones en esta oportunidad. Las ropas de los sacerdotes tenían un significado simbólico. Las ropas de los sacerdotes tenían un significado simbólico. Sí está el título ahí en la pantalla, mis hermanos. La consagración de Aarón y de sus hijos vamos a estudiar. La ropa de los sacerdotes tenía un significado simbólico, como lo tenían la mayoría de las cosas en el santuario. Esto se aplicaba especialmente al sumo sacerdote, que personificaba al pueblo y lo representaba el sumo sacerdote. Acerca de esto está escrito en Éxodo 28:4. Vamos a Éxodo 28:4. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Además de estas cosas, se mencionan en Levítico 16:4 los pañetes. ¿Qué eran los pañetes? Eran los calzoncillos que utilizaban los sacerdotes, eran de lino fino. Y en Éxodo 29:6 dice también que utilizaban la diadema santa, o que se denomina la corona santa. Vamos a Éxodo 29:6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y en Éxodo 28, del 36 al 38, dice lo siguiente. Éxodo 28, del 36 al 38. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella, como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, y por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Muy bien, estas son las vestiduras del sumo sacerdote. Aquí se nos está mencionando acerca de el racional. ¿Qué era el racional? El racional era el pectoral que ponían en el pecho. El racional que se menciona en el primer lugar era una prenda cuadrada
que colgaba sobre el pecho por medio de cadenitas o de argollas de oro. Esto, el pectoral, era la más sagrada de las vestiduras que vestía el sumo sacerdote. En este pectoral había 4 hileras de 3 piedras preciosas cada una, en las cuales iban grabados los nombres de las tribus de los hijos de Israel, un nombre en cada piedra. Vamos a Éxodo 28, 21. Éxodo 28, 21 dice: y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Éxodo 28, 21. Esta prenda, llamada el racional del juicio o pectoral, y Aarón había de llevarla sobre su corazón cuando entrare en el santuario. Vamos a Éxodo 28, 29. Aarón tenía que llevarla sobre su corazón. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. Dice el salmista en Salmos 40, 17 lo siguiente. Salmos 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. A la derecha y a la izquierda del pectoral o racional había 2 piedras grandes y de mucho brillo. ¿Cómo se llamaban esas 2 piedras? Muy bien, se llamaban el Urim y Tumim. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que Él los decidiera, si un nimbo iluminaba la piedra de la derecha, ¿qué era un nimbo? Era un resplandor que salía de la piedra derecha, era señal de aprobación o consentimientos divinos. Mientras que si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o desaprobación. Esto está en Éxodo 28, 30. El efod era una prenda corta, hecha de oro y de cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido de obra de bordador. Vamos a Éxodo 28, 6. ¿Qué dice? Éxodo 28, 6. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. El efod no tenía mangas y colgaba sobre el pecho y la espalda. En las hombreras había 2 piedras de onix en que estaban grabados los nombres de las tribus de Israel. 6 nombres en cada piedra. Vamos a Éxodo 28, 12. Dice: y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Éxodo 28, 12. ¿Qué había debajo del efod? Debajo del efod había una larga túnica hecha de lino azul, sin mangas ni costura. En derredor del manto, en el borde, había grandes granadas azules, púrpura y escarlata, y campanillas de oro alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministrare
y oiráse su sonido. Vamos a Éxodo 28 del 31 al 35. Éxodo 28 del 31 al 35. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de la obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul y púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Debajo del manto del efod llevaba el sacerdote la túnica blanca común de los sacerdotes y los pañetes de lino. Los pañetes son los calzoncillos. El cinto del sumo sacerdote era hecho de oro, azul, púrpura y escarlata, igual que el efod. El de los sacerdotes era de lino blanco bordado de azul y púrpura y rojo. Se colocaba en derredor del manto del efod en posición más bien alta, y servía para mantener junta la prenda. Esto está en Éxodo 39:5. Los sacerdotes llevaban la túnica de lino blanco, los pañetes, es decir, los calzoncillos, el cinto y la mitra. El sumo sacerdote además llevaba el manto del efod, el racional o pectoral, y la diadema o tiara sobre la mitra, además de llevar, por supuesto, las piedras preciosas que iban grabados los nombres de Israel, y el Urim y el Tumim. ¿Para qué eran estas ropas que se ponía Aarón? Las ropas de Aarón era para honra y hermosura. Vamos a Éxodo 28:2. Éxodo 28:2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Las ropas comunes de sacerdote que llevaba debajo de sus ropas de sumo sacerdote simbolizaban la pureza interior y servían también para su comodidad. Las ropas estrictamente sumo pontificias eran para gloria y hermosura, y eran en un sentido especial simbólicas. Las ropas que Aarón llevaba no eran de su propia elección. ¿Quién le había prescrito? Dios. Eran vestidos sagrados hechos por sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu, dice el Señor. Vamos a Éxodo 28:3. ¿Qué dice? Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Armonizaban en color y material con el tabernáculo mismo las vestiduras, e iban adornados con piedras preciosas. El efod era de oro, el artificio de su cinto estaba sobre él, será de su misma obra, de lo mismo, de oro. Harás asimismo el pectoral o racional de oro, harás el manto y todo el efod de jacinto y campanillas de oro. Aunque estas prendas hechas de material distinto, el oro asumía una parte muy importante en todo esto. Y si a las prendas se le añadía la diadema de oro que iba sobre la mitra, en la cual iba inscrito, ¿qué iba inscrito en la mitra? Santidad a Jehová.
las 12 piedras preciosas con los nombres de las tribus de Israel grabados en ellas, y las 2 piedras de onix que llevaban también los nombres de Israel, y finalmente el Urim y el Tumim. El efecto completo debía haber sido de gloria y hermosura. Mientras el sumo sacerdote se movía lenta y dignamente de lugar a lugar, la luz del sol reflejaba sobre las piedras preciosas, las campanillas emitían un sonido musical y la gente quedaba profundamente impresionada con la solemnidad y la hermosura del culto de Dios. En su posición oficial, el sumo sacerdote no era simplemente un hombre, era una institución, era un símbolo. No solamente representaba a Israel, era la personificación de Israel. Llevaba los nombres de Israel en las 2 piedras de onix, en sus dos hombros por memoria. Los llevaba en las 2 piedras preciosas en el racional del juicio sobre su corazón también. Llevaba el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová, según Éxodo 28 que estamos estudiando. Llevaba así a Israel tanto sobre sus hombros como sobre su corazón. Es muy importante. Llevaba así a Israel tanto sobre sus hombros como sobre su corazón. En sus hombros llevaba la carga de Israel. En el pectoral, que significa la sede del afecto, del amor, también lo llevaba a Israel en el corazón. En el Urim y el Tumim, es decir, las luces, las perfecciones, vamos a Éxodo 28:30. ¿Qué dice la palabra del Señor? Éxodo 28:30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Llevaba también el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón. En la diadema, la tiara de oro que iba sobre la mitra tenía la inscripción Santidad a Jehová. Y llevaba también el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y todo esto para que hayan gracia delante de Jehová. Éxodo 28 del 36 al 38. ¿Qué dice? Para que hayan gracia delante de Jehová. Harás, dice el 38, y estarás sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Mis hermanos, el sumo sacerdote había de actuar por los hombres en las cosas pertenecientes a Dios para expiar los pecados del pueblo. Vamos a Hebreos 2:17. ¿Qué es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote? Hebreos 2:17 dice lo siguiente: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Era el mediador que ministraba por los culpables. Vamos a Éxodo 19:6 también. ¿Qué nos dice acerca del sumo sacerdote? Éxodo 19:6 dice lo siguiente: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Que el sumo sacerdote representaba a toda la congregación se desprende primero del hecho de que llevaba los nombres de las tribus en sus hombros. Y en segundo lugar, en los nombres de las tribus grabadas en las 12 piedras preciosas del pectoral.
La explicación divina de esta doble representación de Israel en el traje del sumo sacerdote es que llevará los nombres de ellos delante de Jehová en sus dos hombros por memoria. Además, si cometía un pecado abominable, arrastraba a todo el pueblo en su curso. Dice en Levítico 4:3 lo siguiente. Vamos a Levítico 4:3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Levítico 4:3. Los 70 dicen: si el sacerdote ungido pecase e hiciese pecar al pueblo. ¿Quién era el sacerdote ungido? Por supuesto, el sacerdote ungido era el sumo sacerdote. Cuando él pecaba, pecaba el pueblo. Su acción oficial era tenida por acción del pueblo. Toda la nación compartía la transgresión de su representante. Y lo opuesto parece haber sido también cierto. Lo que él hacía en su carácter oficial, según lo prescrito por el Señor, se consideraba lo que hacía toda la congregación. Vamos a Hebreos 5:1. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Hebreos 5:1? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hebreos 5:1. Vamos a la diapositiva número 2. ¿Qué nos dice el don de profecía acerca de todo lo que hemos leído? El pacto que hizo Dios con su pueblo en el Sinaí ha de ser nuestro refugio y nuestra defensa. El Señor le dijo a Moisés: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Este pacto tiene tanta fuerza hoy en día como la tuvo cuando el Señor lo hizo con el antiguo Israel. El carácter representativo del sumo sacerdote debe recalcarse, mis hermanos. Adán era el hombre representativo. Cuando él pecó, el mundo pecó y la muerte pasó a todos los hombres, según Romanos 5:12. Vamos a Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y en Romanos 5:17 y 19 dice lo siguiente: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Diapositiva número 3. Dice el don de profecía.
los hombres están emparentados con el primer Adán y por lo tanto no reciben de él sino culpa y sentencia de muerte. Pero Cristo entra en el terreno donde cayó Adán y pasa sobre ese terreno soportando todas las pruebas en lugar del hombre. Al salir sin mancha de la prueba, redimió el vergonzoso fracaso y la oprobiosa caída de Adán. Esto coloca al hombre en una condición ventajosa ante Dios. Lo coloca donde mediante la aceptación de Cristo como su Salvador, llega a ser participante de la naturaleza divina. Así llega a relacionarse con Dios y Cristo. Igualmente, siendo Cristo el segundo y postrer Adán, era hombre representativo. Está escrito, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 45 y 47. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Y en Romanos 5:18 dice lo siguiente. Vamos a Romanos capítulo 5. Versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y Romanos 5:19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y en Primera de Corintios 15:22 dice, Primera de Corintios 15:22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Diapositiva número 4. ¿Qué es lo que dice el don de profecía acerca de esto? Cristo, como representante de la raza caída, pasó por el mismo terreno en el que Adán tropezó y cayó. Mediante una vida perfecta de obediencia a la ley de Dios, Cristo redimió al hombre del castigo de la oprobiosa caída de Adán. El hombre ha violado la ley de Dios. La sangre de Cristo solo valdrá para los que vuelven a su lealtad a Dios, solo para los que obedecen la ley que han violado. Cristo nunca se pondrá al lado del pecado. Como llevó el castigo de la ley, da al pecador otra oportunidad, una segunda prueba. Abre un campo por el cual el pecador puede ser restablecido al favor de Dios. Cristo lleva el castigo de las transgresiones pasadas del hombre e impartiendo a éste su justicia hace posible que el hombre guarde la santa ley de Dios. Mis hermanos, siendo el sumo sacerdote en un sentido especial una figura de Cristo, era también hombre representativo. Estaba en lugar de todo Israel, llevaba sus cargas y pecados, llevaba la iniquidad de todas las cosas santas, llevaba su juicio. Cuando él pecaba, Israel pecaba. Cuando hacía expiación por sí, Israel era aceptado. La consagración de Aarón y de sus hijos al sacerdocio era una ocasión solemnísima. El primer acto consistía en el lavamiento.
Dice en Éxodo 29:4 lo siguiente. Éxodo 29:4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Éxodo 29:4. Los sacerdotes no se lavaban a sí mismos, siendo esto un acto simbólico, un símbolo de la regeneración. No podían lavarse a sí mismos. Vamos al libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Una vez lavado, Aarón era entonces revestido de sus ropas de hermosura y gloria. Vamos a Éxodo 29, versículos 5 y 6. ¿Qué dice la palabra del Señor en Éxodo 29, versículos 5 y 6? Dice: y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod del pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Nótese, mis hermanos, de nuevo que Aarón no se ponía sus ropas. ¿Quién le ponía las ropas? Eran otras personas que le ponían las ropas. Como eran simbólicas del manto de justicia, no podía vestirse a sí mismo. Dice en el Salmo 132:9: tus sacerdotes se vistan de justicia y regocíjense tus santos. Y vamos a leer en Isaías 61:10. ¿Qué nos dice el Señor? En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10. Ahora Aarón está vestido ya completamente. Tiene puesto la túnica blanca, el largo manto azul con las campanillas y granadas, el efod y todas las prendas que vestía el sumo sacerdote. Y decía: santidad a Jehová. También está lavado, está limpio, está vestido, pero todavía no está listo para oficiar. ¿Qué es lo que le falta? Una vez que está vestido, está lavado, al sumo sacerdote, ¿qué le falta para oficiar? Falta el ungimiento, falta la consagración. Vamos a Éxodo 28, del 41 al 43. Éxodo 28, del 41 al 43 dice: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les darás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, será desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Ahora, mis hermanos, ¿qué se hacía para el ungimiento y para la consagración?
El aceite u óleo sagrado es derramado sobre la cabeza por Moisés. Moisés era el que hacía esto. Dice Éxodo 29:7. Lo siguiente: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Lo derramarás sobre su cabeza. No solo es ungido Aarón, sino también el tabernáculo. Vamos a Levítico 8, 10 y 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Levítico 8, 10 y 11. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y lo santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios de la fuente y su base para santificarlos. Este ungimiento incluía todos los muebles y enseres del lugar santo como también del Santísimo. Eso está en Éxodo 30, 26 al 29. Es de notar que mientras que el tabernáculo y lo que había en él era asperjado, sobre Aarón el aceite era derramado, según lo que hemos leído. El ungimiento con aceite es símbolo del otorgamiento del Espíritu de Dios. Vamos a Lucas 4:18. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Diapositiva número 5 dice el don de profecía en el libro Recibiréis Poder lo siguiente: Cristo no dijo una palabra para revelar su importancia o mostrar su superioridad. No ignoró a sus semejantes. Por su relación con Dios, no pretendió ninguna autoridad, pero sus palabras y actos mostraban que poseía el conocimiento de su misión y su carácter. Habló de las cosas celestiales como quien estaba familiarizado con ellas. Habló de su intimidad y unidad con el Padre como un niño hablaría de su relación con sus padres. Habló como uno que había venido para iluminar al mundo con su gloria. Nunca asistió a las escuelas de los rabinos, porque él era el maestro enviado por Dios para instruir a la humanidad, como aquel en quien está todo el poder restaurador. Cristo habló de atraer a todos los hombres hacia sí y dar vida eterna. En él hay poder para sanar cada una de las enfermedades físicas y espirituales. Hermanos, la profusión del aceite era usado en el caso de Aarón, pues desciende sobre la barba de Aarón y que baja hasta el borde de las vestiduras. ¿Qué simboliza? Simboliza la plenitud del Espíritu de Dios que concede a su iglesia. Hasta aquí todas las ceremonias, excepto el lavamiento, han tenido un objeto único, era para Aarón. Pero ahora los 4 hijos tienen en lo que sigue una parte igual con el Padre. Una ofrenda por el pecado, un becerro ha sido provista y Aarón y sus hijos colocan sus manos sobre ella y luego se le da muerte. La sangre es llevada por Moisés, quien pone sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar, santificándolo para reconciliar sobre él. Levítico 8:15. Aquí, mis hermanos, se ha de notar que la sangre del becerro no es llevada al santuario, como en el caso en que pecase el sacerdote ungido, el sumo sacerdote,
Posiblemente la razón es que esta ofrenda particular por el pecado no era por Aarón solo, sino también por sus hijos, y también que parece aplicarse especialmente al altar para su purificación y santificación, a fin de que se pudiese hacer reconciliación de él, según Levítico 8:15. Después de hacerse la ofrenda por el pecado, se proveía un holocausto. Este se ofrecía de manera regular, siendo todo quemado en el altar, desde el cual subía ante Jehová como suave olor. Vamos a Levítico 8, versículos del 18 al 21. Dice así, Levítico 8, versículos del 18 al 21. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hasta aquí el trabajo ha sido preparatorio. El servicio de consagración propiamente dicho empieza trayendo el carnero de las consagraciones, o literalmente el carnero del cumplimiento, y matándolo, y después de que se han puesto las manos sobre él, la sangre es llevada por Moisés y la pone sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar del pie derecho, según Levítico 8:22. Lo mismo se hace con los hijos, y se rocía también el altar. Vamos a ver Levítico 8:24. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después de esto venía el henchimiento, el pan ácimo, pan sin levadura, una torta de pan con aceite y una oblea. ¿Qué era una oblea? Una hoja delgada de pan ácimo, juntamente con la grasa del carnero y su espaldilla derecha, son puestas en las manos de Aarón y sobre las manos de sus hijos, para que los agiten como ofrenda delante de Jehová. Después que ha sido agitada por Aarón y sus hijos, Moisés toma de sus manos y las quema sobre el altar. El pecho queda reservado para Moisés como parte suya. Después de esto, Moisés tomó el aceite y la sangre y roció a Aarón y sobre sus vestiduras. Vamos a Levítico 8:30. Dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Con esta ceremonia terminaba la consagración especial de Aarón y de sus hijos. Estaban ahora habilitados para oficiar en el santuario, aunque debían esperar todavía 7 días durante los cuales no podían abandonar el santuario. Para terminar la consagración, ¿qué tenían que hacer? Consagrarse 7 días delante del santuario. Vamos a Levítico 8, del 33 al 35, al 36. Dice: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para espiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días,
y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Con esto ya estaban consagrados. Hasta ahí Moisés había oficiado en todas las ofrendas hechas. A fin de los 7 días, Aarón empieza su ministerio. Ofrece una ofrenda por el pecado por sí, un becerro tierno y un carnero por el holocausto, según Levítico 9:2. También ofrece una ofrenda por el pecado, un holocausto y una oblación y ofrenda de alimentos y una ofrenda pacífica por el pueblo, según Levítico 9:3 y 4. Al concluir las ofrendas, Aarón alza sus manos y bendice al pueblo. Moisés se le une a él en esto y la gloria de Jehová aparece. Moisés ha hecho su obra y no necesita ya más oficiar como sacerdote. Todo el servicio de consagración tendía a hacer sentir a Aarón y a sus hijos el carácter sagrado de su vocación. Debe haber sido algo nuevo para Aarón ser lavado por Moisés. Difícilmente podía escapar a la lección que Dios se proponía darle. Mientras los dos hermanos se dirigen hacia la fuente, es fácil imaginar que hablaban de la obra que había de realizarse. Moisés informa a su hermano que lo va a lavar. Aarón se pregunta, ¿por qué no lo puede hacer él mismo? Hablan del asunto los dos. Moisés informa a Aarón de que Dios ha dado instrucciones específicas acerca de lo que debe hacerse, según lo que hemos leído en el Levítico 8:5. Por su conversación con Dios, Moisés tiene una mejor comprensión que Aarón de los requerimientos de Dios. Comprende que este no es un baño común. Si lo fuese, probablemente Aarón podría habérselo realizado mejor. ¿De qué se trata esto del lavado, de la limpieza? Es una limpieza espiritual. No puede limpiarse del pecado. Alguien debe hacerlo por él. De ahí el lavamiento o el baño es simbólico. Después del lavamiento, Aarón no se puede vestir. ¿Quién lo viste? Lo hace Moisés. Aarón se siente completamente impotente. Pregunta, ¿se ha de hacer esto por mí? Pregunta. No se me permite hacer nada por mi cuenta, dice Aarón. No debe ni siquiera ponerse la mitra. Todo tiene que hacérsele, todo tiene que ponerle a alguien. Qué lección maravillosa nos enseña este relato, mis hermanos. Dios lo hace todo. Todo lo que el hombre tiene que hacer es someterse, obedecer. Dios lo limpia, Dios lo viste. Provee el manto de justicia, las ropas de honra y hermosura. Todo lo que Dios pide es que no rechacemos la ropa que Él provee, como hizo con el hombre de la parábola. En el servicio de consagración, Moisés tocó la oreja de Aarón con la sangre, significando por ello que había de escuchar los mandamientos de Dios y cernir sus oídos al pecado. Dice en Samuel 15:22, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Y en Filipenses 2:8, vamos a Filipenses 2:8, mis hermanos. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestros oídos han de ser consagrados al servicio de Dios, ser obedientes hasta la muerte. Moisés tocó también el pulgar de su mano derecha para significar
que Aarón debía obrar justicia. Como el oído tiene que ver con la mente, la mano tiene que ver con las actividades corporales. Representa las fuerzas de la vida, el acto externo, la acción de la justicia. Acerca de esto está escrito lo siguiente en Juan 4:34. Vamos a Juan 4:34, que dice lo siguiente. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. El tocar la mano con la sangre significa consagrar la vida y el servicio a Dios, una consagración completa. El tocar el dedo pulgar del pie con la sangre tiene un significado similar. Significa andar en el buen camino, hacer las diligencias de Dios, ponerse de parte de la verdad y la integridad. Significa pisar la senda de la obediencia, tener los pasos ordenados por el Señor. Cada facultad del ser ha de ser dedicada a Dios y consagrada a su servicio. No se adentrar livianamente en el ministerio de Dios, mis hermanos. Mientras el verdadero ministro contempla la responsabilidad que recae sobre él, las consecuencias han de resultar si no la cumple. Bien puede exclamar el ministro: ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es suficiente para estas cosas, mis hermanos? El que cumple con los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Finalmente, mis hermanos, Dios exhorta a todos para que se pongan en armonía con Él. Los recibirá si abandonan sus malas prácticas. Mediante la unión con la naturaleza divina de Cristo pueden escapar de las influencias corruptoras de este mundo. Es tiempo de que cada uno de nosotros decida en qué lado está. Los agentes de Satanás trabajan en cada mente que les dé cabida, pero también hay agentes celestiales listos para comunicar los brillantes rayos de gloria de Dios a todos los que estén dispuestos a recibir al Señor. Lo que necesitamos es la verdad, la preciosa verdad en todo su encanto. La verdad siempre impartirá libertad y alegría, mis hermanos. Hasta aquí el estudio de hoy. Que Dios nos cuide y nos proteja. Vamos a tener una palabra de oración. Nos ponemos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por el estudio de hoy, porque tú eres el gran sumo sacerdote que está expiando nuestros pecados. A eso tenemos que llegar cada uno de nosotros, a tener el carácter de Jesús aquí en la tierra. Ayúdanos a que podamos obedecerte en todo y que lleguemos a tener tu carácter. Eso es lo principal en este mundo, que no pequemos, que seamos santos. Te agradecemos, Señor, por todo y te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.